Muy buenos días, muy buenos días. Ya veo que se están conectando. Hoy comenzamos un poquito más tarde. Ya saben los 300 sombreros que tiene que ponerse uno de mamá, de revisar expedientes, de hacer diligencias, etcétera. Pero bien contenta de estar aquí con ustedes. Ya veo que vienen conectando. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a la ley de Florida, la nueva ley de Florida. Vamos a hablar un poco de ella, vamos a ver qué significa, etcétera. Pero antes de eso vamos a hacer algo bien importante que siempre hacemos en nuestro programa, que es dar gracias. Recuerden que siempre les he dicho que la gratitud es importante para poder ya desde que comenzamos el día tener una nueva perspectiva, una perspectiva más positiva con respecto a todo lo que significa la vida, porque la vida significa retos y desafíos y que a veces evidentemente buenos días Giselle o Gisela, gracias por estar con nosotros. Gracias a Eduardo también, gracias a Araujo también, gracias a Héctor también, gracias por conectarse. Y bueno, entonces empezamos a dar gracias a Dios o al universo o al cosmos o a la persona o como ustedes lo quieran llamar precisamente por habernos despertado el día de hoy. Acuérdense que yo siempre digo que solamente abrir los ojos ya es una nueva oportunidad. Buenos días, un abrazo, dice Mariela. Buenos días. Tenemos pues que agradecer muchas cosas y yo creo que si ponemos un poco de gratitud al momento de comenzar el día, ya las cosas van a pasar, todas las cosas que nos vayan pasando durante el día van a ser recibidas de manera diferente. Hay un switch en el cerebro, yo no soy evidentemente psicólogo ni terapeuta, pero evidentemente sí sé por mi propia experiencia que una vez que ya empiezas a agradecer, las cosas comienzan a cambiar durante el día. Entonces agradezcamos por todo, hacemos una lista por nuestra comida, por nuestro techo, por nuestra familia, por el trabajo que tenemos, a algunos que lo disfrutamos. Yo adoro lo que hago, me encanta lo que hago. Hay otros que por supuesto están en trabajos temporales, quizás en transición a ese trabajo que sí quieren hacer, pero igual es un puente, nos está dando la oportunidad de crecer, nos está dando la oportunidad de poder tener todas esas herramientas y credenciales que podemos, experiencias que podemos utilizar para llegar a ese trabajo que soñamos. Y créanme por experiencia propia que también pasé por allí. También hice trabajos temporales, también hice cosas que no estaban relacionadas quizás con el campo del derecho. Sin embargo, todas me hicieron crecer y todas esas experiencias me llevaron a ser lo que hoy en día estoy haciendo, que es ayudar a mi comunidad para obtener estatus legal en Estados Unidos. Entonces, vamos a, después de dar las gracias, por supuesto, por todas las cosas que tenemos, vamos entonces a hablar un poco de la ley de Florida. Me han hecho muchos comentarios, me han preguntado en las redes, quieren saber mucho qué significa, qué es lo que dice, qué es lo que no dice, qué es lo que permite, qué es lo que no permite. Y hoy vamos a hacer un pequeño análisis, porque pues sí, incluyéndome yo, también estoy preocupada por lo que está pasando en Florida. Entonces, gracias Ana por conectarte, gracias David por conectarte, gracias Angelito por conectarte, gracias Janet por conectarte. Yo siempre he dicho que lo mejor que podemos hacer o el mejor regalo que podemos dar es el tiempo, nuestro tiempo. Y pues gracias por su tiempo, gracias por estar conectados el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor déjenme saber. Aquí estamos para aprender todos. Si hay algo que no pueda responder el día de hoy, yo les prometo que podamos hacer un programa, si no nos da tiempo, pero quiero escucharlos, quiero saber qué opinan, cuáles son las inquietudes que tienen, cuáles serían esos temas que más les llama la atención para que podamos hablarlo, discutirlo y tratemos de ser interactivos. Voy a comenzar otra vez con mi sesión de invitados prontamente para que sepan. Yo sé que les ha gustado mucho. Díganme también por aquí si quieren saber de finanzas, si quieren saber de impuestos, si quieren saber de ansiedad, de depresión y pues
allí yo voy midiendo para poder seguir trayendo a mis invitados. Entonces, si tienen alguna pregunta, vuelvo a indicar, déjenmelo por aquí. También compartan este video para que alguien les pueda llegar y alguien les pueda ver. No sabemos quién lo puede necesitar, no sabemos quién tiene esa inquietud que de pronto se puede resolver en este video. No lo sabemos, así que compartan el video para que todos otros puedan ver y podamos cumplir nuestra misión, que es tratar de educar a la comunidad hispana. Por eso lo hacemos en nuestro idioma, por eso lo tratamos de hacer en español, para que podamos entonces llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces ya me están haciendo por aquí preguntas. Muchas gracias por su programa. Si hay retrogresión en la visa F2A, porque a ver, ¿por qué pasa eso? Ay, las retrogradations. Ay, las retrogradations. Eso sí son un tema. Yo creo que tengo que hacer un programa completo. Vamos a hablar de la ley de Florida y David, vuelvo contigo. Pero sí vamos a explicar un poquito qué significa eso y por qué pasa, qué sucede. No tengo las respuestas completas ni concretas, pero evidentemente como abogada de migración tengo la idea general. Y sí te voy a responder, David, para que tú puedas también tener idea. Entonces, mira, empecemos con la ley de Florida. La SB 1718, que todo el mundo o la mayoría de las personas está comentando. ¿Qué pasa con esta ley? Una de las leyes antiinmigrantes más rigurosas de los últimos tiempos. Recordemos que hemos estado en un periodo de administración, estamos hablando de la parte federal, que ha estado un poco tranquilo, en el sentido de, si comparamos con otras administraciones que han estado pues tratando de eliminar programas, tratando de eliminar proyectos, poniendo más obstáculos para ciertos procedimientos, ciertos procesos. Hemos estado quizás un poco más tranquilos en ese aspecto. Sin embargo, eso no quita que ciertos estados, como por ejemplo Florida, haya entonces instaurado a nivel estatal una ley que ha sido reconocida anti-inmigrante. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley persigue tratar de criminalizar ciertas actuaciones cuando se trata de personas indocumentadas. Entonces, la idea general de la ley es tratar de que menos personas en Florida tengan o sean indocumentadas, lo cual evidentemente va a afectar o afecta todo lo que es la economía nacional y todo lo que es evidentemente la interacción entre estados o la interacción interestatal. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, tenemos muchas opiniones. Sin embargo, lo importante aquí decir es que tenemos un sistema de inmigración que está muy obsoleto. Está súper, súper, súper desactualizado y no responde a las necesidades que tenemos actualmente. De tal manera que, lamentablemente, para poder responder a esas necesidades, las listas, y tiene que ver mucho con lo que está opinando David, las listas de espera para las categorías de peticiones son extremadamente largas. Entonces, el processing time o el tiempo de procesamiento de todos los procesos es súper largo. Entonces, tenemos prácticamente una crisis con el sistema de inmigración. Hasta que no haya realmente una reforma de inmigración comprensiva, muchas de las personas que están acá en los Estados Unidos lamentablemente no van a poder regularizar su situación, porque las opciones son muy pocas. Comparados con otros países, estamos hablando de Canadá. Yo no soy abogada de inmigración en Canadá, tengo muchos amigos abogados de inmigración en Canadá y por eso puedo decir que ciertamente hay mucha más flexibilidad con respecto a las opciones inmigratorias o las opciones para inmigrar a otros países. Entonces, Estados Unidos ciertamente es uno de los países que la mayoría de las personas quiere venir porque, bueno, evidentemente hay oportunidades de trabajo. Yo siempre he dicho que si aquí no hubiera oportunidad de trabajo, la gente no se mataría por venir. Entonces, ¿qué sucede? Que no es el hecho de tener documentos, no tener documentos, lo que mueve la economía de un país. Es simplemente la productividad. Entonces, ¿qué sucede con las empresas?
de construcción, con las empresas de landscaping, las empresas de la fábrica, las empresas de hotelería. La mayoría de estos trabajos son realizados, que es lo que llaman acá blue collar, o los trabajos de labor workers, los trabajos manuales. Son realizados por personas que, o así como, vamos a hablarnos claro, algunos de ellos, algunas de estas empresas saben que muchas de esas personas son indocumentadas. Lamentablemente porque no existe la cantidad de personal que tenga documentos que pueda completar todas estas exigencias laborales de las empresas, sobre todo de las grandes empresas. Entonces, hay la verdad como un doble discurso con respecto a si yo voy a sacar a todos los indocumentados de mi estado, pero entonces la idea es cómo también los puedo ayudar a regularizar su situación, porque no solamente estamos hablando de la persona indocumentada, estamos hablando de la familia. Pues no estamos hablando de que el indocumentado se va a ir solo si se tiene que ir de Florida, estamos hablando de que va a irse con su familia completa, y muchos de ellos tienen ya hijos ciudadanos americanos, y también tienen esposos que tienen algún estatus legal. Por ejemplo, TPS, DACA. Estos estatus legales no le pueden ayudar a regularizar el estatus legal del esposo, pero sin embargo sí tienen un estatus legal con el cual pueden trabajar legalmente, con el cual pueden transitar legalmente, etc. Entonces, no solamente está perjudicando a esta persona indocumentada, también está perjudicando esta ley a su familia. Muchas familias son mixtas, muchas familias están constituidas por personas que tienen documentos y otras que no. Y como les digo anteriormente, hay muchas personas que ya me han llamado para ver qué opciones están o hay ahorita en Carolina del Norte y en otros estados de Estados Unidos. Hay estados como Utah que también, al contrario, está abriendo las puertas y está diciendo, bueno, si tú tienes una profesión, vente y vemos cómo hacemos para regularizar tu situación, ¿no? Por lo menos en la parte laboral. Entonces, hay mucha contradicción con respecto, mucho doble discurso con respecto a esta ley, porque sabemos que Florida también es uno de los estados que ha sido bendecido con uno de los mejores climas, porque es un clima en el cual se planta todo el año, se realizan trabajos de construcción todo el año, se realizan trabajos de fábrica, los trabajos que se hacen al exterior todo el año. Entonces, no es un estado como los estados del norte, en el cual ciertos campos no se pueden realizar durante todo el año, sino que son más bien por estaciones. Entonces, inclusive hay personas que viven en Florida precisamente por eso, porque pueden tener un trabajo durante todo el año, porque el campo de trabajo no cierra durante ciertos meses. Y entonces ahora vemos una ley que más bien quiere que salgamos de ellos. Y pues ahí es donde estamos nosotros preguntándonos cuál es la razón tras todo este fondo político, ¿no? Entonces, mire, vamos a hablar un poquito de qué es lo que no se puede y qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que penaliza la ley? Entonces acá tengo una lista de situaciones que estamos analizando. Hay unos comentarios por allí que probablemente vaya a haber una demanda. Hay otros que dicen que van a hacer más bien una huelga, los trabajadores, pero sí, hay muchos movimientos con respecto a cómo tratar de neutralizar esta ley. Y nosotros, por supuesto, estaremos reportándoles por acá qué es lo que está pasando. Pero por ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchos dicen, no, que me van a penalizar si manejo en Florida. Bueno, lo que sí está penalizado es cuando se transporta una persona indocumentada al estado de Florida. Es decir, esta actividad puede ser sancionada hasta por 15 años en prisión. Es decir, si tú por alguna razón quieres ir a Florida y tienes algún familiar que no tenga documentos, por favor no te arriesgues.
no sabemos cómo lo van a implementar porque pues el tránsito en Florida es bien, es continuo. No sabemos cuál va a ser realmente las directrices que van a llevar en los departamentos de policía o los troopers que están pues en los highways o en las autopistas, pero lo que sí sabemos es que está la penalidad y que la persona que transporte a alguna persona indocumentada, gracias por ese like, gracias por ese me gusta, que transporte a alguna persona indocumentada puede ser penalizada hasta con 15 años de prisión. Así que tengamos esto muy en cuenta. Con respecto al transporte en Florida, o sea, de Florida, dentro de Florida, la ley no establece ninguna penalidad. No, habla específicamente del transporte de personas indocumentadas hacia el estado de Florida, o sea, de otros estados. No habla de las penalidades dentro del estado de Florida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Las licencias de conducir, ellos no van a aceptar las licencias de conducir que estén emanadas de otros estados. Entonces, eso también es bastante complicado de implementar porque dice no están válidas en Florida, pero por ejemplo yo tengo una licencia de conducir en Carolina del Norte, entonces no es que voy a ir a salir a buscarme una licencia en Florida porque yo no vivo allá, entonces no sé cómo van a implementar esta parte, pero dicen que no son válidas las licencias de personas de otros estados que estén indocumentadas. Entonces, mi pregunta es, cuando el policía o el departamento de policía pare a una persona y le diga, ok, muéstrame tus documentos, y yo como persona que no vivo en Florida le voy a demostrar mi licencia de conducir, entonces yo como ciudadana americana tendré que llevar mi certificado de ciudadanía a todos lados conmigo, o sea, a todos lados de Florida, cuando vaya, para poder demostrar que sí tengo documentos. No sé cómo se irá a hacer esa implementación. Sin embargo, pues hay que estar preparados. ¿Cómo se puede preparar uno? Pues todos los residentes permanentes lleven siempre su green card con ustedes. Los que tengan TPS, pues lleven sus documentos de Employment Authorization Document o permiso de trabajo. Lleven también una copia de su approval notice o su recibo de aprobación para que si de por casualidad hay una intervención de algún departamento de policía, algún oficial de policía, puedan demostrar que también tienen documentos, porque aparentemente lo que más les va a llamar la atención es que tengan licencia de otros estados, porque la penalidad es para las personas que tengan licencias de otro estado que no tengan documentos. Entonces, imagínense, el policía o el oficial de policía tiene que, además de pedir la identificación, preguntar por el estatus legal para poder determinar si esta persona realmente tiene o no tiene documentos. Entonces, ahí entonces vamos y caemos en lo que muchas veces hemos caído anteriormente con leyes como esta, que es lo que llaman racial profile. Entonces, racial profile o perfil racial significa que el departamento o el oficial de policía puede, lamentablemente, porque es un ser humano, tener ciertos perjuicios y decir, ok, vamos a ver quién puede ser indocumentado. Okay. Puede ser indocumentado generalmente el que luce y se ve de esta manera, un hispano. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona con características asiáticas, con características de otros países, es lo que me refiero. Entonces, y les voy a contar algo aquí que siempre lo cuento en todos mis videos y les voy a dejar saber lo siguiente. Tengo clientes que son de países europeos, muy parecidos en cuanto a la fisonomía al americano, evidentemente al ciudadano de Estados Unidos. Nunca han tenido un ticket, no los han parado por no licencia. Entonces, ahí es donde vamos. Evidentemente, la posibilidad de que una persona la detengan va a caer en lo que siempre se ha tratado de evitar, que es el perfil racial, porque el perfil racial prácticamente es discriminación. Y cuando una persona está discriminada, eso también está en contra de inclusive de la Constitución. Entonces, esta ley tiene muchísima tela que cortar.
Yo solamente les estoy dando algunos ejemplos, pero de allí imagínense todas las cosas que se pueden derivar de una ley como esta. Lo que sí es que tengamos cuidado lo que vamos a transitar en Florida, tener la prueba de nuestro estatus legal, además de nuestra identificación, porque van a llamar mucho la atención las licencias de otros estados. El E-Verify. El E-Verify es un mecanismo que se utiliza en las compañías para determinar que la persona, si tiene la persona o no estatus legal. ¿Qué sucede con el E-Verify? Que el E-Verify realmente es una forma que se llena y se envía directamente al Departamento de Inmigración. Cuando el Departamento de Inmigración recibe esa solicitud, él revisa el nombre de esa persona, todos los récords que tengan en la base de datos y le dice a la empresa, sí, esta persona tiene un green card, esta persona tiene un TPS, esta persona tiene un DACA, esta persona ta. ¿Qué sucede? Que todas las compañías que tengan más de 25 empleados van a requerir el E-Verify. Es decir, que no solo van a ser las empresas grandes, sino empresas medianas que también están o van a estar obligadas por ley a tener esta solicitud de E-Verify. Los Community IDs, que evidentemente por lo mismo que hemos explicado, hemos hablado, la reforma inmigratoria realmente se hace necesaria porque no tenemos un sistema de inmigración que responda a nuestras necesidades como comunidad. Precisamente por esa falta de un sistema de inmigración que responda a las necesidades de la comunidad de inmigrantes, han habido ciertas iniciativas con respecto a lo que llaman Community IDs, que son IDs. De hecho, yo trabajé en un programa de Faith Action International House antes de abrir mi propia firma de abogado, y en ese non-profit, en esa organización sin fines de lucro, sigue existiendo un Community ID que nosotros, me incluyo, en el momento que estaba, empezamos a desarrollar conjuntamente con mi jefe en ese entonces, David Fracaro, que era el director ejecutivo. Y ese Community ID todavía existe acá en Carolina del Norte. Entonces, igual en Florida, igual en otros estados. Entonces, lo que está previendo la ley es que los gobiernos locales puedan de alguna manera ayudar a que estos Community ID se puedan realizar. Entonces, ¿qué sucede? Que hay estados como, por ejemplo, si no me equivoco, New York en algún momento intentó, Connecticut fue uno también, que algunas entidades locales, gubernamentales locales, trataron de ayudar a estos Community ID porque de alguna manera eran una forma de identificación que no era oficial para que la persona tuviera un ID en los Estados Unidos. No como un driver license, no como una licencia de conducir, no como un ID oficial, sino más bien como un ID que dijera dónde, o sea, cómo se llama la persona, dónde vive, etc. Y más que nada para poder identificarse. Aquí les voy a explicar qué sucede cuando un oficial de policía detiene a una persona. Le tiene obligatoriamente que pedir una identificación, porque no saben con quién están tratando. Evidentemente, si la persona no tiene una licencia de conducir, no hay un registro, probablemente no hay un registro de esa persona en la base de datos de ese departamento de motor vehículos. Entonces, el policía, y ahí me pongo en los pies del policía, porque eso no lo explicaron directamente ellos, no saben con quién están tratando. Ellos pueden pensar, yo puedo tener aquí un serial killer y ni siquiera lo sé. O un asesino en serie y ni siquiera lo sé. Entonces ellos también tienen por obligación legal identificar a la persona que han detenido. Entonces estos Community ID lo que ayudaban es a crear ese puente para que el oficial de policía pudiera saber que por lo menos esta persona, al tener este ID, cómo se llamaba, dónde vivía, etcétera, o dónde vive. Entonces, evidentemente, ese ID comunitario tenía que ser respaldado con otros ID foráneos, por ejemplo, un pasaporte que mostrara la cara de la persona. Entonces, los Community ID no es que no se van a seguir haciendo. La ley dice que pueden seguir siendo realizados. Lo que sucede es que todos los que son los gobiernos locales no van a poder ayudar a que se siga realizando o a colaborar a que se siga realizando estos Community ID.
lo cual por supuesto va a traer otras consecuencias como que miedo por parte de quizás de las autoridades en aceptar esos community ID. Entonces, pues una cosa trae la otra y pues ya sabemos cómo puede afectar esta ley en muchos aspectos en el estado de Florida. Que como lo digo muy responsablemente, ojalá que sea un proyecto que no se reproduzca en los otros estados, porque ya en estos momentos está produciendo miedo, terror. He recibido muchas llamadas de personas de Florida que me están pidiendo opciones a ver para venirse a Carolina del Norte. Y me imagino que igual como a Carolina del Norte pues van a estar tratando de ir a otros estados. Entonces es complicado, es muy complicado lo que está pasando en Florida. Con respecto al sistema de salud, el sistema de salud también ha sido abarcado por esta ley. Sí les voy a explicar. Resulta que están los hospitales, ¿verdad? Según esta nueva ley, le tiene que requerir al paciente, ¿verdad? Preguntarle cuál es su estatus inmigratorio. Entonces, imagínense esto, otra de las cosas que se pueden suscitar con esto. ¿Qué es lo que estamos nosotros recomendando a las personas que viven en Florida y que necesiten ir a un hospital? No es no vayan, o sea, porque otras cosas que están pasando es que cuando la persona realmente necesita ir a verse con un doctor y no lo hace, esa enfermedad que tiene se puede volver de alguna manera crónica o de alguna manera puede tener otros efectos. Entonces, si estamos impidiendo por miedo que las personas se vayan a ver en un hospital en el momento, o en la clínica, o en donde quiera que se tengan que ver por miedo a que les pregunten su estatus inmigratorio, evidentemente lo que va a pasar, o lo que puede suceder, es que si esta persona realmente no quiere ir hasta que ya esté muy grave, va a terminar en un emergency room. ¿Y qué significa eso? Grandes cantidades que va a tener que pagar el Estado por esta parte médica, porque no se le puede negar por derecho constitucional a una persona para ser atendida médicamente cuando está en una sala de emergencia. Entonces, imagínense las cantidades que se pueden evitar cuando la persona va a tiempo con una medicina preventiva, que cuando ya va con una enfermedad crónica o con una enfermedad que ya tiene que terminar en un cuarto de emergencia. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando como abogados de inmigración es simplemente no hay penalidad con respecto a esto. La persona se puede negar a responder porque no hay una penalidad, es decir, si la persona no responde la vamos a mandar a prisión, no. Simplemente se requiere al hospital o a poder preguntar sobre el estatus migratorio, que de por sí esto me parece totalmente discriminatorio porque nadie debería ser nadie debería ser obligado a dar su estatus migratorio para poder ser atendido. Sin embargo, como no hay una penalidad en la ley, lo que se está recomendando es simplemente no responder. Es decir, yo no quiero hablar de ese tema, yo no quiero decir realmente cuál es mi estatus migratorio, porque no hay una determinación en la ley que diga, si usted no dice su estatus migratorio, no lo vamos a atender. Solamente es que la ley dice que se requiere en los hospitales pedir el estatus migratorio a los pacientes. Como todos tenemos derecho al acceso a la salud, se puede declinar responder esa pregunta. No se puede impedir que una persona tenga ese derecho o que tenga acceso a ese derecho solamente porque de pronto no tenga un estatus inmigratorio. Entonces, un estatus legal migratorio. Entonces, es importante y lo que estamos recomendando es que a pesar de que sí hay miedo, por supuesto que va a haber miedo, esta es la intención de esta ley, no lo vamos a negar. Sin embargo, también hay que ver todas esas condiciones que esa ley coloca para ver cuáles realmente son las que van quizás a poner un perjuicio en la persona que se niega a cumplir con ellas y cuáles simplemente están allí como para causar miedo. Entonces, una de esas es la parte de acceso a médico. Se está recomendando simplemente no responder, declinar responder a esa pregunta. Se la van a hacer porque los hospitales están requeridos por ley hacerlo y ellos no van a faltar a esa ley hasta que algo pase con la ley.
que espero que sea pronto. Sin embargo, lamentablemente existe en la ley esa pregunta, ellos lo tienen que hacer, mas no están obligados nadie a tener que responder obligatoriamente a la misma. Entonces, Nancy, gracias por conectarte. María, gracias por conectarte. Luis Felipe, gracias por conectarte. Adame, gracias por conectarte. Hoy tengo muchas personas de Facebook. Juan, gracias por conectarte. Saludos. Saludos por New York. Así que bueno, ahora sí voy a contestar las preguntas. Me estaban preguntando de la retrogression o retrogresión, ¿sería en español? Bueno, empecemos. Resulta que hay cierta cantidad de... Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. A ver, Instagram. Aquí está la otra. Ay, yo sé que me la habían hecho. Aquí está. Entonces, vamos a hacer Gisela, vamos a hacer un programa de EV2 porque ella dice gracias. ¿Qué posibilidades hay un profesional con EV2? Evidentemente hay opciones, sin embargo la persona tiene que tener un estándar alto para poder aplicar para esa visa. Es una visa de trabajo, es una visa, lo que llaman Employment Based Visa. Entonces, yo me imagino que te estás refiriendo a la de National Interest Waiver. ¿A qué mail le puedo escribir? Se los puedo dejar por acá, mcastillo@castillolawns.com. Ese es mi email. Probablemente se necesite una consulta para poder determinar cuáles son esas calificaciones que tiene la persona, pero sí vamos a hablar un poquito de la EB2 en nuestro próximo programa, el National Interest Waiver, que es una de las visas que no necesita patrocinamiento. Entonces, asumo que eso es lo que estás preguntando. Entonces, retrogression. Retrogression significa que cuando cada categoría de, ya sea de familia, o la parte familiar o la parte Employment Based Visa. Cada una de estas visas tiene una categoría, o sea, se divide en varias categorías. Cada una de esas categorías tiene una cantidad de visas que se pueden realizar o que se puede dar o que el gobierno de los Estados Unidos va a otorgar por año. Esa cantidad de visas, ¿verdad? Va por países, por regiones. Entonces, eso es a lo que me refiero con la reforma migratoria, lo que les estuve hablando anteriormente, porque los números de visa no responden a las necesidades, son números muy pequeños y pues, evidentemente la comunidad crece. Les voy a dar un ejemplo. La familia, un hermano en México, para solicitar un hermano en México son 23 años de espera. Ustedes me dirán. Entonces, esas categorías, cada una de esas categorías, como les dije anteriormente, tienen una cantidad de visas. ¿Qué sucede con esas cantidades de visas? Que hay una visa boletín que se publica cada mes para poder determinar cuál es esa Priority Day. Priority Day es la fecha en la que esa aplicación fue sometida. ¿Ok? Entonces, ahí, imagínense, vamos a dar el ejemplo de una persona de Hermanos de México. De una persona que tiene un hermano en México y tiene que esperar 23 años. Solicita la petición en el año 2010, ¿ok? Entonces uno va revisando y ve, no, es que la visa boletín para México, por ejemplo, para esa categoría probablemente vaya por el año 2000, que tengo que esperar todavía 10 años. Entonces es como más o menos funciona cuando ese número de visas se divide por meses. Cada mes, dependiendo de las peticiones que hayan, en ese mes de ese año en el cual se está trabajando, por ejemplo, se está trabajando, la petición fue en el año abril, en abril del 2010, vamos a ponerle esa fecha. Entonces, en abril 2010, si van, por ejemplo, en el año 2000, que es más o menos el tiempo que está ahorita para las visas de México, de hermanos, de ciudadanos mexicanos, ese mes, si la cantidad de visas superó a la cantidad de visas que deberían haber en ese mes, entonces la visa boletín retrocede. Así como sucede. Entonces, evidentemente son cálculos matemáticos que solamente los hace el Departamento de National Visa Center o el Departamento de Estado, que son los encargados de hacer estos cálculos de las visas disponibles
por países, por regiones, y adicionalmente a eso determinar cuándo es el priority date de cada una de esas categorías. Entonces se retrocede cuando en ese mes hay más de las peticiones de las que normalmente hay. Si por ejemplo hay el doble de las peticiones, el triple de las peticiones, entonces retrocede. En vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. Eso pasa, eso es algo que muchas personas evidentemente se preocupan. No pasa tan seguido, no es que un mes sí y un mes no, un mes sí y un mes no, así no pasa. Pero cuando pasa, pues simplemente, pues si tu abogado te dijo, mira, se supone que el mes que viene, o sea, que este mes, o que en junio, yo te dije que ya en julio probablemente tú tenías ya tu priority date, tu fecha de prioridad. Pero lamentablemente bajó en vez de junio, bajó a mayo, entonces más o menos por esa razón. Lo que hay es que seguir esperando, es frustrante y sobre todo para nosotros los abogados es complicado explicar a nuestros clientes lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que se tiene que hacer es pues tratar de entender un poco que la visa boletín no solamente fluye hacia adelante, sino que también en algunas oportunidades puede retroceder. Yo creo que eso es algo que yo siempre le trato de decir a mis clientes para que puedan entenderlo, sobre todo con peticiones que van a durar cierto tiempo. Ahí están las peticiones, por ejemplo, de hermanos, no de los ciudadanos de México, sino de los ciudadanos de otros países latinoamericanos, que han estado paralizadas por unos cuantos años después de la pandemia. Entonces, siguen en el año 2008, 2007, no recuerdo. Y yo sé que es frustrante, pero pues de alguna manera ellos son los que tienen el control, ellos son los que pueden determinar cuando una visa boletín va hacia adelante o cuando una visa boletín va hacia atrás. Y hay que estar pendiente, simplemente hablar con tu abogado, ver cómo son las posibilidades para cada categoría, porque cada categoría tiene su número de visas disponibles y adicionalmente sus fechas de prioridad. Entonces, espero haber respondido con esto un poco, David. Yo sé que no es tan fácil, más sin embargo, créeme que eso ha sucedido desde los tiempos inmemoriales, no es algo que viene con el COVID. Lo de regresarse en ciertos momentos en las visas boletines, eso ha pasado desde siempre. Entonces, y como te digo, depende de la cantidad de visas que hayan por mes y por año, en cada una de las categorías y cada uno de los países y cada una de las regiones. Creo haber respondido eso. Lo otro es, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Por acá hoy había estado calladitos, entonces, a ver, ay, aquí hay otra pregunta, a ver, pues como que puse los teléfonos muy atrás, porque no puedo ver bien, entonces, a ver, el parol, me están preguntando por el parol. Bueno, el parol humanitario sigue sucediendo muchas cosas. Lamentablemente hay todavía peticiones de noviembre, sobre todo porque era el único parol humanitario que existía para ese entonces para Venezuela. Todavía existen peticiones desde noviembre que no han sido adjudicadas, que no han sido decididas. Entonces me siguen preguntando, ¿será que tengo que hacerlo con el nuevo proceso? ¿Tendré más oportunidades? La respuesta es, mi recomendación es no, porque lo que va a suceder es que una vez que se lleve a cabo ya les llegue su tiempo, entonces ellos van a revisar siempre la petición más vieja. Y una vez que la petición más vieja sea adjudicada, entonces cierran administrativamente la más nueva. Ahora, si ustedes tienen un nuevo sponsor o otro patrocinador diferente al que tuvieron cuando hicieron la petición original, entonces ahí sí se recomienda hacer una nueva petición
conforme a a la nueva regulación que salió en enero. Entonces, es lo que les puedo decir. Yo sé que hay muchas personas que estamos desesperados, inclusive yo, porque pues no debería ser de esa manera. Sin embargo, ellos también reconocieron en el mes de mayo que tenían varios casos que no habían revisado con el criterio que normalmente tiene el Departamento de Inmigración, que es first come, first serve, o lo que significa que el primero que llega es el primero que lo recibe o lo revisan. Entonces ellos en mayo dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 50% que es los primeros que llegaron y los otros 50% va a ser una lotería. Entonces a mí me parece, y humildemente digo esta opinión, que ellos reconocieron que tenían un desorden y que no sabían cuál era el criterio que estaban utilizando. Entonces, para poder responder quizás a las millones o los miles de solicitudes, etcétera, porque también acuérdense que es un proceso nuevo para ellos. Entonces, ellos están tratando de ver cuál es la mejor manera de poder revisar cada una de las solicitudes. Entonces, sigamos esperando y bueno, en nombre de Dios, ojalá que podamos tener una posibilidad de por lo menos los de noviembre y diciembre que ya sean totalmente adjudicados. Con respecto al parol humanitario, reunificación familiar, en junio dijeron que ya ellos comenzaron a revisar las peticiones. Evidentemente las peticiones que van a empezar a revisar son las peticiones más antiguas. No van a comenzar con las recientes, sino las más antiguas, las peticiones aprobadas de familiares, ya sea ciudadanos americanos o residentes permanentes, y que tengan peticiones en las 4 categorías, ¿no? Que son pues hijos mayores de 21 años de ciudadanos americanos, esposos de residentes permanentes, hijos menores de residentes permanentes, hijos menores de 21 años de residentes permanentes, hijos mayores de 21 años de residentes permanentes que no pueden estar casados, hijos casados ciudadanos americanos y hermanos de ciudadanos americanos. Entonces, ellos van a comenzar a revisar esas categorías para ver cuál es, desde las más antiguas, para ver cuáles son seleccionadas para este nuevo parol, que es el parol de reunificación familiar. Recordemos que es un parol para las personas que ya tienen una petición aprobada, que están en una lista de espera. No es para las personas que tengan una petición pendiente, no es para las personas que acaban de meter una petición, es para las personas que tengan una petición aprobada. Entonces eso es lo que se ha solicitado. Lo otro que les quería decir también del parol humanitario de reunificación familiar es que muchas personas me han preguntado si el abogado puede tener alguna solicitud o tiene que hacer una solicitud. No, el abogado no tiene que hacer ninguna solicitud. Esa solicitud la tiene que hacer o esa notificación de quienes van a ser invitados a este programa la hace directamente el Departamento de Homeland Security. Entonces, es importante que esto lo sepan para que no empiecen algunas personas que se quieran aprovechar y empiecen a decirle, bueno, déme tanto de dinero que yo solicito ese parol humanitario de reunificación familiar. Pues no, generalmente es el Departamento de Homeland Security, el Departamento de USCIS, quien hace la invitación a las personas para que puedan empezar a realizar ese parol humanitario de reunificación familiar. Si la persona es invitada, recibe una carta, entonces allí sí ya el abogado comienza a trabajar porque ya vamos a empezar a hacer las formas muy parecidas a las del parol humanitario para Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, porque realmente también va a ser electrónico, también van a pedir la prueba de la parte financiera, etcétera, para que la persona pueda venir a los Estados Unidos. Pero por ahora tenemos que esperar esa invitación. Y esperemos que sea pronto para que entonces podamos saber si el programa ha empezado a dar su fruto desde que fue anunciado. Por ahora, bueno, me imagino que es un proceso lento. Como les dije, van a ser primero revisadas las peticiones más viejas y después ya comenzarán con las peticiones más recientes. Recuerden que son 4 categorías y cada categoría tiene pues
quizás cuántos números de visa, así que no es algo que probablemente ocurra de la noche a la mañana. Entonces, bueno, creo yo, a ver, ¿cuánto tarda la visa T? ¿Es más fácil para las personas de El Salvador? Ok, la visa T. La visa T es la visa de Human Trafficking. Si no me equivoco. Hoy casualmente no me puse mis lentes, pero creo que sí es la visa T. No, esa visa no tiene una categoría como tal, como las categorías para las familias o para la de empleos. La visa T es simplemente una posibilidad que tienen las personas este, para poder demostrar al gobierno de los Estados Unidos que esa persona fue una víctima de un tráfico humano. Y como les he dicho anteriormente, me provoca hacer, porque he tenido varias preguntas, me provoca hacer otro programa de esta visa, porque muchas personas se imaginan que esta visa es solamente de las personas que las llevan, las trata de blancas, ¿no? Es uno de los tipos, que las mujeres que las engañan, entonces las traen a este país y las ponen a trabajar sexualmente, les quitan los documentos, las encierran. Sí existe, por supuesto que existe y es uno de los tipos, pero no son todos los tipos. Hay muchos otros tipos de situaciones que puede calificar la persona para poder calificar para esta visa. Y esta visa no tiene un número de visas disponibles por categoría, tiene un número de visas disponibles por año, no es por países. Entonces son 10.000 visas al año y casi nunca se llena. Por eso es que o sea, las visas T como tal son una de las visas que son más benevolentes con respecto a el hecho de que no se tardan 10 años, 5 años, 10 años. Generalmente sí se ha dilatado el proceso por el COVID, pero probablemente sea máximo un año el tiempo de procesamiento. Entonces, tomemos eso también en cuenta y en la próxima semana vamos a hablar entonces de las visas T para que podamos clarificar un poco los tipos, podamos hablar también de cuáles son estas características específicas del tráfico humano, cómo se desarrolla, podemos dar algunos ejemplos para entonces poder trabajar mejor esa idea en nuestra cabeza y quizás sabemos de alguien que pueda estar sufriendo de alguna situación que pudiera ser calificada o que lo pueda ser calificable para aplicar por una visa T. Entonces me comprometo a hacer eso la semana que viene. Por ahora me despido, voy a continuar con mis labores de trabajo. Si vieran mi mesa, tiene expedientes por todos lados que tengo que revisar antes de irme a la oficina. Mi primera consulta es a las 12, así que tengo que revisar todos estos expedientes que gracias a Dios ya quizás van de salida esta semana. Entonces me despido por ahora, bendiciones en sus hogares, bendiciones en sus trabajos. Recuerden agradecer todos los días y hacer una lista de todas las cosas por las cuales tenemos que agradecer y ya se recordarán de mí, se acordarán que vamos a tener un día diferente. No estoy hablando de un día perfecto, la perfección no existe, pero ya vamos a tener una parte de nuestro cerebro más abierta a esos retos y desafíos que todos los días tenemos que enfrentar como seres humanos. Recuerden también que los retos y los desafíos nos hacen más fuertes cada vez. Se los digo por experiencia propia. No crean que porque estoy sentada acá hablándoles de inmigración, yo no he tenido que luchar con muchos desafíos en mi vida anteriormente y actualmente. Entonces, agradezcamos también esos desafíos que tuvimos en el pasado y que nos hicieron cada vez más fuertes. Porque evidentemente cada vez que nos sucede algo que nos pone a reflexionar y nos pone en ese modo de sí lo voy a lograr, yo sé que es fuerte, yo sé que es difícil, pero sí voy a seguir adelante, pues las cosas, ya la siguiente vez que te pasa, dice, ya eso me pasó, entonces vamos a seguir. Y bueno, lo veo mucho con los adolescentes, ¿no? Y este mensaje para los adolescentes. Sé que están muy jóvenes, sé que apenas están viviendo, empezando a vivir.
y su cerebro se está también desarrollando, no está fully developed, no está totalmente desarrollado. Y por eso es que muchas de las emociones que sienten a veces son exageradas en el término de que pues no han tenido la suficiente experiencia como para poder manejar esas emociones. Sin embargo, lo que yo como ya ser humano que ha vivido quizás un poco más que ustedes les puedo decir es que hay que respirar y hay que entender que estos retos y estos desafíos no solamente ocurren a la edad de la adolescencia. Esos retos y desafíos van a ir creciendo con el tiempo. Y a medida que vamos haciéndonos más fuertes, los retos van a ser más fuertes para hacernos mucho más fuertes a medida que vamos creciendo en la vida. Entonces, yo creo que respirar y pensar que es todo es temporal. La situación que me está pasando ahorita probablemente sea súper difícil, pero todo pasa. Todo pasa. Yo recuerdo muchas instancias en mi vida, por ejemplo, cuando estaba estudiando, que decía, Dios mío, ¿será que yo puedo con esto? ¿Será que realmente estudiar en otro idioma es súper complicado? No me estoy quejando, de verdad que muchas cosas bonitas pasaron en esos momentos en mi vida, pero también fue un reto muy, muy difícil. Sentarte en un salón de clase con personas en las cuales que su primer idioma es el inglés. Pero yo tenía otras herramientas porque ya yo venía con varias de mis experiencias como abogado en Venezuela. Entonces, yo creo que es un balance, ¿no? Y por mucho que el reto te parezca difícil, el desafío te parezca difícil, eso pasa. Yo ahorita me recuerdo, le doy ese ejemplo, porque eso pasó, imagínense, yo me gradué en el año 2009. Entonces, y para ese entonces yo decía, ¿será que yo puedo con esto? ¿Será que sí? Entonces ahora veo en retrospectiva y digo, wow, o sea, cómo se va desarrollando uno y cómo va cada uno aprendiendo de esos retos y esos desafíos que en algún momento los vimos tan difíciles y que en estos momentos lo vemos y decimos, si podemos, si se puede, lo vamos a lograr. Entonces, para todos esos adolescentes que están viviendo por situaciones complicadas, lo digo porque ayer también pasaron una noticia en el email y también por teléfono que hay uno de los chicos de middle school acá en la escuela donde fue mi hija, la que ahorita está en high school, la que se graduó también ya de la universidad y la escuela que va mi hijo este año escolar que viene, que pues aparentemente no está clarificado todavía, pero aparentemente hay una sospecha de que cometió un suicidio. Y estamos hablando de un niño o una niña, perdón, que iba al noveno, al octavo grado. Estamos hablando de una niña que probablemente tenga unos 13, 14 años y por eso lo digo en estas circunstancias. Realmente da mucho pesar que niños tan jóvenes con tanto futuro pues tomen esta decisión. Y yo creo que la mayoría es porque a ese momento las emociones que sentimos con los retos y los desafíos parecen súper difíciles, súper complicados. Entonces, mi mensaje para adolescentes, respira, todo va a pasar. Bueno, ahora sí me despido. Bendiciones en sus hogares. Hay otra pregunta por acá. ¿Cuánto tarda? De máximo un año. Mis bendiciones para todos. La verdad, ahora sí me tengo que ir. Espero que tengan un excelente día. Bendiciones en sus hogares y bendiciones en sus trabajos.